Muy buenas tardes, soy Ignacio Rodríguez, el responsable de hacer la ayudantía de la unidad de pelvis de Repaso Online y ahora vamos a tocar el tema 2, que sería sobre el uréter, la vejiga, la uretra, recto y canal anal, es decir, sobre las últimas partes del tracto digestivo, recto y canal anal, y las últimas partes del aparato urinario, que sería el uréter primero, luego la vejiga y la uretra. Además de todas estas partes que mencioné, la pelvis contiene el aparato genital, que en la mujer sería el útero, la vagina, la trompa uterina y el ovario. Y en el hombre estaría compuesta por la vesícula seminal, que aquí no se ve, el ducto deferente, la glándula vulvouretral y la próstata, o de glándula vulvouretral o de Cooper. Y respecto al índice, vamos a ver primero el uréter, su trayecto, porción y relaciones, la vejiga, su ubicación, sus elementos de fijación y sus relaciones también, la uretra, su trayecto, sus porciones y la diferencia entre ambos sexos, el recto y el canal anal, que primero su ubicación, sus segmentos y relaciones, además de sus elementos internos. Y por último, voy a poner primero unos videos de cistoscopía para que se puedan ver bien la estructura anatómica interna de la vejiga y de la uretra. Y después voy a poner unas imágenes de disección para poder integrar todo lo que vimos en clase y poder responder a las preguntas que resultan de esta imagen de acá. Que en esta imagen, bueno, fueron extraídas las asas intestinales, el colon sigmoide y el colon ciego, además de ser cortado y extraído todo lo que es el peritoneo por posterior. Vemos acá que el peritoneo cubre todo, todo, todo. Y acá se ve cómo se cortó para poder ver bien las estructuras. Y la finalidad de esta clase y de todas las clases futuras, lógicamente, es poder decir qué hay acá. Poder separar, identificar esta estructura, esta de acá y todo eso. A partir de, obviamente, los puntos de reconocimiento de la pelvis, que sería primero la sínfisis púbica, el promontorio y el estrecho pélvico superior que se ve por acá, que es la entrada a la pelvis. Muy bien, entonces primero vamos a ver el uréter. El uréter es este conducto de acá, cuya función es transportar la orina desde el riñón a la vejiga. El uréter se forma desde la pelvis renal, es decir, aquí hay una cantidad de ductillos que se van a juntar y van a formar la pelvis renal que va a dar al uréter, donde se van a formar en todo su trayecto, como va a pasar sobre estructuras y a veces bajo otras, se van a formar curvaturas. Se van a formar curvaturas tanto laterales, es decir, vistas desde un plano frontal como este, y curvaturas anteroposteriores, vistas desde un plano sagital como es el de acá. Bueno, recordar primero que el uréter es un elemento retroperitoneal, es decir, va a pasar siempre detrás del peritoneo, como todas las estructuras que están en la pelvis, como se ve acá en el ejemplo, junto a los vasos, nervios, etcétera. Y entonces, las primeras curvaturas que veremos son las curvaturas laterales, que tienen una superior y una inferior. La superior es la que se ve acá, que al salir de la pelvis renal, el uréter tiene que curvarse ligeramente para poder tomar su trayecto correctamente, y eso va a ser la curvatura superior. Por otro lado, está la curvatura inferior, que es la que se ve acá, que una vez que el uréter llega a la pelvis, se tiene que separar de las paredes, porque iba dejando pegadas las paredes todo el trayecto hasta acá, y tiene que ir hacia medial para poder entrar a la vejiga. Entonces tiene que curvarse de manera lateral, o sea, hacia la línea media, ambos, para poder llegar. De las curvaturas anteroposteriores se ven tres curvaturas. Una curvatura superior, una curvatura media y una curvatura inferior. La curvatura superior, al igual que la curvatura superior lateral, por lateral digo, se forma a nivel de la pelvis renal, en donde aquí tiene que curvarse un poco hacia anterior el uréter para poder tomar su trayecto. Luego, en la curvatura media, que también es hacia anterior, es la que se puede notar más visiblemente, ya que el uréter aquí va pasando por sobre los vasos ilíacos, vasos ilíacos comunes, como se ve acá, que después los vasos ilíacos se van a dividir en arteria, en este caso ilíaca externa y arteria ilíaca interna.
y el uréter va a pasar por encima, muy cerca de su división, desde atrás hacia adelante. Y por último, como el uréter sigue las paredes pélvicas, y recordando también que las paredes pélvicas se curvan hacia atrás, el uréter también entonces va a tener su tercera curvatura, la curvatura inferior, que se va a curvar desde adelante hacia atrás, para luego volver hacia adelante e insertarse en la vejiga. Entonces, el uréter, como tiene algunas zonas, curvas tanto laterales como anteroposteriores, va a tener un trayecto como diagonal en algunas zonas. Y además de eso, va a tener estrecheces, es decir, zonas donde su lumen va a disminuir y va a ser un lugar de retención de cálculo por sobre todo. El primero sería la unión urétero-pélvica en relación con la pelvis renal, acá arriba. El segundo, que es bien marcado, es al cruzar los vasos ilíacos, que los vasos ilíacos junto con el peritoneo van a comprimir un poco al uréter donde tiene que abrirse paso. Y en tercer lugar es cuando el uréter atraviesa la vejiga y llega acá a la pared, al fondo de la vejiga que se llama su pared posterior. Bueno, entonces estas tres estrecheces van a dividir al uréter en tres porciones, más o menos. Primero va a ser la porción abdominal, que no viene al caso. Segundo, la porción pélvica, que esto desde la estrechez media hasta unos 2 o 3 centímetros antes de llegar. Y tercero, la porción vesical, que mide 1 o 2 centímetros, que incluso se toma como la porción intramural, o sea, la porción que atraviesa las paredes de la vejiga. Bueno, en esta imagen se van a ver algunas relaciones del uréter, o sea, su bajo el peritoneo, como dije, aquí su paso por medial a los vasos gonadales, que la mujer llegan al ovario, como se ve acá, en el hombre van a llegar al testículo, y su paso por sobre los vasos ilíacos también. Una vez dentro de la pelvis, se va a relacionar primero con los elementos del aparato reproductivo, por lo que hay diferencia en el hombre y en la mujer. Es decir, en la mujer se va a relacionar posterior al ovario y a la tuba uterina, y un poco lateral al cuello del útero, y en el hombre se va a relacionar más a la vesícula seminal y al conducto deferente. Bueno, primero, en la porción pélvica va a haber un segmento que va a estar pegado a las paredes y otro segmento que se va, como dije, a salir de las paredes para llegar a la vejiga. Estos segmentos van a tener dos relaciones diferentes, que sobre todo el segundo va a tener muchas diferencias entre los sexos. El primer segmento es más bien unisex, tiene pocas diferencias. Entonces en el primer segmento los uréteres irán sobre la arteria ilíaca interna, es decir, muy cerca, en estrecha relación, y van a ir lateral al recto, como se ve acá, a cada lado. Bueno, entre el recto y el uréter va a estar lo que se llama el plexo hipogástrico inferior, que es una red nerviosa que va a irrigar varias estructuras de la pelvis, quedando así como recto, plexo, uréter. Aquí también, recto, plexo, uréter. Además, por la ubicación, la cercanía del recto con el uréter, que vamos a ver después cómo el trayecto del recto se curva, va a quedar en esta zona el uréter izquierdo como a más o menos 1 centímetro del recto, por lo que en un tacto rectal se puede palpar este uréter. Y en el caso que a un paciente uno le hace un tacto rectal al uréter izquierdo, si le duele, es una gran sospecha de alguna infección urinaria que está afectando. Una infección ureteral, más específicamente. Y bueno, como dije, en el segundo segmento entonces, que se denomina el segmento yuxtavesical, porque va hacia la vejiga, es donde más se van a presentar diferencias entre masculino y femenino. Eh, Aquí el uréter se va a despegar de las paredes a nivel de la espina isquiática y va a entrar a la vejiga teniendo un trayecto diagonal, como dije, de lateral a medial y de posterior a anterior, o sea, de atrás hacia adelante. Primero, en el hombre, el uréter pasa por medial a la vesícula seminal y bajo el conducto deferente,
formando como un triángulo, donde por anterior va a estar la pared posterior de la vejiga. Entonces el uréter se va a abrir paso entre el plexo hipogástrico inferior, los vasos vesicales que van a llegar a la vejiga y los vasos de la vesícula seminal. En la mujer, aquí se da un corte en donde se cortó el útero, se retiró el peritoneo, ya que estamos pudiendo ver los vasos sanguíneos que van bajo el peritoneo, y claramente se cortó el recto. Entonces esto lo que vemos acá no es peritoneo, esto lo que vemos acá son fascias que recubren. Aquí vemos que hay una fascia también extraída para poder ver lo que es la arteria uterina, los vasos uterinos también, mejor dicho. Entonces, en la mujer va a tener un trayecto acá que se ve el primer segmento y el segundo segmento en donde se separa de la pared. Bueno, como dije antes que la mayor parte era unisex el primer segmento, la única diferencia es que la mujer va a tener en el primer segmento, en el segmento parietal, va a estar en contacto con el ovario y la tuba uterina, como dije. Mientras que en el segundo segmento va a pasar por debajo de esta arteria, que al principio, como vemos acá, como sigue a la arteria ilíaca interna, la arteria ilíaca interna va a dar estas divisiones, todas sus divisiones, entre ellas la arteria uterina, y el uréter al principio va a ir medial a la arteria uterina, para luego pasar por debajo, para llegar a la vejiga. Esto es muy importante ya que en una operación quirúrgica, si se planea ligar esta arteria, hay que tener mucho cuidado de no pasar a llevar al uréter, que si no se sabe bien esa relación, se puede pasar a llevar. Entonces, bueno, aquí vemos como el uréter bordea también el cuello del útero y entra a la vejiga. Por último, el uréter en la porción intramural, que tiene un trayecto de 1 o 2 centímetros máximo, va a atravesar la pared de la vejiga, abriéndose acá, a cada lado, en el llamado trígono vesical. El trígono vesical es una estructura con forma de triángulo, como vemos acá, en donde sus dos puntos, sus dos bordes, van a estar dados por los orificios ureterales, que por su forma ayudan a que la orina no tenga como un reflujo hacia el uréter de vuelta, o sea, solo hacia el sentido de la vejiga, y estos dos van a estar comunicados por el pliegue interuretérico, que es un pliegue de mucosa del epitelio que se va a levantar para que se puede ver acá, dándole una verdadera forma triangular. Y aquí su vértice va a estar dado por el cuello de la vejiga, que es donde se va a formar la uretra. Aquí vemos una uretra masculina, aquí vemos una uretra femenina. Bueno, respecto a su irrigación, inervación y drenaje linfático, en la porción pélvica, ya que en la porción abdominal tiene otra irrigación y otra inervación, se va a dar principalmente por ramas de la arteria vesical inferior, que sale por acá, por la ilíaca interna. Y su retorno venoso van a ser, como todas las estructuras de la pelvis, se va a formar a partir de plexos venosos. Vemos acá que hay plexos venosos alrededor de todas las estructuras, que todos ellos van a abocar y van a formar la vena ilíaca interna, después la vena ilíaca común y después la vena cava inferior. Bueno, respecto a su inervación, es inervado por el plexo hipogástrico inferior, que se ve acá, todo este trayecto, que va a inervar, perdón, a hartas estructuras. Y respecto a su drenaje linfático, se ven acá las redes linfáticas que van a drenar hacia los nodos linfáticos ilíacos comunes, los nodos, bueno, esto ya es la porción abdominal, y los nodos linfáticos ilíacos externos e internos. Ahora vamos a ver la vejiga. Bueno, la vejiga es un órgano muscular compuesto de capas musculares cuya función es almacenar la orina y después contraerse para poder eyectarla. Su ubicación varía entre el hombre y la mujer por las distintas relaciones que tienen. Por ejemplo, acá tenemos el útero, haciendo que la vejiga se vaya hacia más anterior y más inferior, mientras que en el hombre no tenemos
algo que la compacte, como acá. Entonces puede estar en contacto con el recto y está un poco más superior. Aquí también se ve cómo está todo cubierto por peritoneo en el abdomen. Y esta parte de la pelvis está infraperitoneal. Y bueno, en general la vejiga se encuentra detrás de la sínfisis púbica, posterior a ella, sobre el diafragma pélvico, que se ve acá, en ambos sexos, y bajo las asas intestinales, y por la izquierda un poco el colon sigmoide. Respecto a su capacidad máxima es de 1 o 1,5 litros de orina, y como está tan llena, como se llena tanto, puede llegar a sobrepasar la pelvis y llegar al abdomen. En cambio, cuando está vacía, se ve aplanada, siendo parte exclusivamente de la cavidad abdominal, digo, cavidad pélvica. Y su distensión, su límite de su distensión también depende en parte en relación al uraco que está acá, ya que sus elementos de fijación van a estar en relación al uraco. Y bueno, su capacidad fisiológica es de 300-400 cc, pero puede ser variable puesto que hay casos más patológicos en donde se puede ver afectada la capacidad de almacenar de la vejiga. Entonces es un elemento importante en sospecha clínica. Bueno, respecto a sus caras, posee una cara superior que cuando está vacía posee dos márgenes laterales, cuando se llena posee dos caras laterales, posee una cara posterior y posee una cara inferior. Respecto a su cara superior, está mayormente cubierta por peritoneo, que le va a dejar unos pliegues, como se ve acá, que es el pliegue vesical superior, y donde obviamente sobre ellas van a estar todo lo que es las asas intestinales y colon como dije. Y bueno, al replegarse el peritoneo abdominal, va a dejar aquí unos espacios de peritoneo, o sea, de como una excavación, por decirlo así, llamadas fosas paravesicales. Y por anterior, aquí, el peritoneo va a dejar una excavación llamada excavación paravesical, digo, prevesical o retropúbica, pero en nómina se dice excavación prevesical. Y por posterior, aquí en la mujer, como está cubierto por el útero, que de hecho en el hombre la vejiga está más cubierta por peritoneo que en la mujer, puesto que el útero va a cubrir aquí un tercio posterior de la vejiga, dándole una excavación llamada excavación vesicouterina, mientras que en el hombre se va a llamar excavación rectovesical, puesto que está en contacto con el recto. Respecto a su cara inferior, en el hombre, como está la próstata, va a estar en relación a ella, mientras que en la mujer va a estar en relación al diafragma pélvico. Aquí podemos ver sus elementos de fijación, que van a estar principalmente en la cara inferior de la vejiga, eh, que son ligamentos que aseguran su posición. Bueno, bajo la vejiga, además de bajo la vejiga, por ejemplo, acá está la vejiga, acá está el ligamento que lo fija, y aquí hay un espacio, que es para permitir que la vejiga se pueda extender normalmente, que se llama el espacio prevesical, que está lleno de tejido conectivo laxo. Y bueno, entre el espacio y la vejiga está este ligamento que se llama la fascia prevesical. Es una fascia que nace desde los ligamentos laterales umbilicales hasta llegar al uraco. O sea, su vértice es el uraco, sus bordes laterales y su base son los ligamentos umbilicales laterales, que como aquí se ve van a salir de la arteria ilíaca interna, porque es un remanente embrionario. Bueno, aquí también se ve el ligamento puboprostático en el hombre, que va también a fijar la próstata. Y aquí el ligamento
púo vesical en la mujer. Púo prostático porque va desde el pubis a la próstata, púo vesical desde el pubis a la vejiga, pasando un poco por la uretra. Bueno, respecto a su cara posterior, eh, por la presencia del útero va a tener buenas diferencias entre el hombre y la mujer, en donde, como dije, va a tener aquí la excavación rectovesical en el hombre, la excavación rectouterina en la mujer, digo, vesicouterina en la mujer, perdón. Y respecto a las caras laterales, podemos ver acá que, como dije, iban a estar las fosas paravesicales, va a estar el plexo hipogástrico inferior, que va a inervar a la vejiga también. Van a haber vasos de la ilíaca externa, interna, y en el hombre se va a comunicar también con los ductos deferentes, que pasan por lateral acá. Bueno, respecto a su cara interna, ya fue explicado, es decir, el trígono vesical, los orificios ureterales, el pliegue interuretérico, pero aquí hay una elevación que se llama la úvula vesical, que es visible también en una cistoscopía, que es la señal de entrada a la vejiga. Respecto a su irrigación, es muy variable, es decir, puede salir desde la ilíaca interna, puede salir, depende mucho de cada cuerpo, es muy variable, pero en general hay una arteria vesical superior, hay, que aquí se ve, una arteria vesical media y una arteria vesical inferior. A cada lado, es decir, son 6 arterias en total. Y respecto a su retorno venoso, bueno, de nuevo son plexos venosos que van a abocar todos para formar la vena ilíaca interna, luego la vena ilíaca común y la vena cava inferior. Eh, respecto a su retorno venoso también, son 2 redes venosas, una profunda, que es para la mucosa de la vejiga, y una superficial para su musculatura, que ambas se van a juntar y van a formar el plexo venoso vesical. Bueno, su drenaje linfático va a llegar a los nodos linfáticos ilíacos internos y a los nodos linfáticos ilíacos comunes. Y su inervación es dada por el plexo vesical, formado por el plexo hipogástrico inferior, que es su componente simpático, y por los ramos anteriores de S3 y S4, que se ven acá, como van saliendo, que va a ser su componente parasimpático. Bueno, ahora vamos con la uretra, que se separa por sus grandes diferencias, se va a separar en uretra femenina y en uretra masculina, en donde primero la uretra femenina, que se ve acá, mide 3 a 4 centímetros, tiene 3 porciones. Tiene la porción intramural, que está dentro de la vejiga, tiene la porción pélvica, que va a atravesar el diafragma pélvico, y tiene su porción perineal, que se abre aquí a nivel del periné. Bueno, aquí como se ve en la imagen, a nivel de la vulva se puede ver el orificio uretral externo, que está acá. Respecto a la uretra masculina, esta es más compleja puesto que va a pasar por la próstata, va a tener estructuras cuando se pasó por la próstata, y va a tener más porciones, aparte de ser mucho más larga, mide aproximadamente unos 18-20 centímetros. Bueno, su primera porción, que es la porción intramural o vesical, mide como 1 centímetro, que es recién al salir de la vejiga. Inmediatamente después va a estar la porción prostática, que es la porción que va a atravesar toda la próstata y se van a ver estas estructuras que vamos a explicar luego. Luego está la porción membranosa, que es la porción que va a atravesar el diafragma pélvico. Y por último está la porción esponjosa, que es la más larga. Mide como 10 centímetros en promedio, que luego de atravesar el diafragma pélvico va a tener curvaturas, marcadas curvaturas, hasta llegar al glande, a lo que se llama la fosa navicular. Bueno, en su trayecto
también presenta tres dilataciones, que primero sería lo que dije, la fosa navicular a nivel del glande. Luego, subiendo un poco, está acá lo que se llama el fondo de saco, y como está en el bulbo del pene, que explicaré bien en la clase futura, en el correspondiente al genital masculino, se llama el fondo de saco del bulbo del pene. Y por último, acá más arriba, en la próstata, a nivel prostático, que se ve acá, que se llama la dilatación prostática. Y bueno, a nivel de la próstata acá, en esta dilatación prostática, presenta por posterior esta estructura, en su cara posterior, llamada colículo seminal. Esto ya que la función de la próstata es liberar líquido seminal a la uretra para poder tener una eyaculación correcta. Y lo hace por esta vía, por estos ductillos que se ven acá. Entonces, inferior al colículo seminal, que es la estructura que se ve acá, como un engrosamiento, se ve esto que es un medio de fijación que se llama la cresta uretral. Y en su centro, acá presenta tres pequeñas divisiones, que el primero, el más grande acá medial, se llama el utrículo prostático, que es un remanente embrionario de los genitales femeninos, es decir, que si se hubieran formado, serían el útero y la vagina. Y por laterales, o sea, por ambos lados, van a estar los ductos eyaculadores, uno a cada lado. Lateral al colículo, aquí que se ven hartos agujeros, presenta los senos prostáticos, el seno prostático izquierdo y el seno prostático derecho. Y aquí van a llegar todos los ductillos de la próstata. Además se ve acá el esfínter interno, que es de músculo liso e involuntario, y el esfínter externo, que es el que vimos en la clase pasada a nivel del diafragma pélvico en su porción membranosa de la uretra. Bueno, respecto a su irrigación, inervación y drenaje linfático, va a depender mucho de la porción vesical, sobre todo en el hombre, en donde la primera porción comparte toda la irrigación, inervación y drenaje con la vejiga. La segunda porción va a estar irrigada por ramas uretrales de la arteria prostática en el hombre. Y la tercera porción es irrigada por la arteria rectal inferior. La cuarta porción es irrigada por la arteria dorsal del pene, que va a mandar pequeñas ramas a lo largo de todo el pene hacia la uretra. Bueno, respecto a su inervación, está inervada por el plexo hipogástrico inferior y la porción voluntaria, es decir, el esfínter externo en la porción membranosa, está inervada por el nervio perineal, perdón, por el nervio, sí, por el nervio perineal, y la porción esponjosa va a estar inervada por el nervio dorsal del pene. El drenaje linfático de la porción prostática van a llegar a los nodos ilíacos externos e internos, mientras que la porción membranosa y la esponjosa van a drenar en los ganglios linfáticos inguinales superficiales, por fuera. Bueno, ahora vamos a ver el recto y el canal anal, que va desde la vértebra S3 hasta la línea anocutánea, acá, que se ve con más detalle. Bueno, la diferencia es que primero el recto deriva del endodermo, teniendo un lumen en su interior, mientras que el canal anal deriva del ectodermo, sin un lumen en su interior, está cerrado. Aparte, el recto está formado por músculo liso, mientras que el canal anal está formado por músculo liso y por músculo estriado, llamado también el esfínter externo del ano. Bueno, el canal anal mide de 2 a 3 centímetros, mientras que el recto va a medir unos 12-13 centímetros. Primero, el recto tiene una gran capacidad de distensión, al igual que la vejiga, capaz de almacenar hasta 400 cc de heces en el adulto. Por eso también se le denomina ampolla rectal. En su interior posee estos pliegues
que se denominan pliegues transversos, que no están totalmente cerrados, y si lo estuvieran se llamarían pliegues anulares. Estos son tres, los que le van a otorgar una forma determinada al recto, con curvaturas, acá, a cada lado, que se llaman flexuras, flexuras rectales. Y bueno, el primer pliegue transverso por superior va a delimitar acá el límite entre el recto y el colon sigmoide, hacia arriba. Respecto al canal anal, en su interior presenta una serie de pliegues mucosos de forma piramidal, que se ven acá, llamadas columnas anales. En la parte inferior a las columnas va a tener estas estructuras que se llaman válvulas anales. Y estas estructuras van a dejar aquí un seno, como un hoyo, que se ve mejor acá, llamados senos anales. Y bueno, a nivel de los senos anales, acá se marca una línea que se llama la línea pectínea, que sirve para definir el límite entre los receptores del dolor somático, entre otros. Y bueno, a nivel de los senos anales, acá se marcó una línea llamada línea pectínea, que va a definir el límite de los receptores del dolor somático. Ya que a nivel embrionario, la línea pectínea es la que separa lo formado por ectodermo hacia abajo, aquí se ve ectodermo, y hacia arriba lo que está formado por endodermo, teniendo distinta inervación. Sobre la línea pectínea no hay receptores del dolor, no se siente nada, mientras que debajo de ella sí. Además de la línea pectínea hacia arriba, el canal anal está irrigado por vasos rectales superiores y medios, mientras que hacia abajo el canal anal va a estar irrigado por los vasos rectales inferiores. Esto por lo mismo, porque el origen era de endodermo y el otro de ectodermo, tiene un origen distinto embrionariamente. Y bueno, respecto a los esfínteres anales, aquí se ve el esfínter anal interno, que va a estar formado por musculatura lisa, o sea, involuntario. Y aquí se ve por fuera más grande, con tres porciones, el esfínter anal externo, que este llega hasta el plano subcutáneo. Por lo tanto, esta se llama la porción subcutánea, la porción más externa. Aquí esta línea, que se llama la línea anocutánea, va a delimitar la separación entre el esfínter anal interno y el esfínter anal externo, como se ve acá. Bueno, respecto a su irrigación, inervación y drenaje linfático, primero, la irrigación del recto y del canal anal va a estar dada por estas tres arterias rectales. Primero, la arteria rectal superior, que va a estar irrigada a partir de la arteria mesentérica inferior, que va a dar su rama rectal. Luego está la arteria rectal media, que va a ser una rama de la arteria ilíaca interna, como se ve acá, que irriga el recto y el canal anal acá. Y por último, la arteria rectal inferior, que va a ser una rama de la arteria pubenda interna, que se ve acá, que va a pasar por lo que se llama la fosia isquioanal. Acá vemos que está el diafragma pélvico, ¿no es cierto? Esta es una visión de posterior a anterior, o sea, aquí debería estar el sacro, por ejemplo. Y en el triángulo posterior del periné está esta zona que se llama fosia isquional, que está llena de grasa, por donde se abre paso la arteria y la vena también, para poder tener una correcta irrigación. Este músculo que vemos acá es el músculo obturador interno, que se va a ir a insertar en el trocánter mayor. Y bueno, ahora, respecto a su retorno venoso y drenaje linfático, el retorno venoso es exactamente igual, y esto es muy importante, puesto que, como dije, la arteria rectal superior, por lo tanto la vena rectal superior es va a abocar para formar la vena mesentérica inferior, que va a tener que esa vena va a llegar al sistema porte hepático, por lo que si se quiere dar un fármaco y todo eso,
de forma rápida y sin metabolizarse por el hígado, lo ideal es hacerlo en esta zona más inferior, ya que así no se va a metabolizar por el hígado y va a llegar directo a la circulación sanguínea, teniendo una acción mucho más rápida. Respecto a su inervación, la parte rectal superior va a depender del plexo mesentérico inferior, mientras que la parte media e inferior van a depender del plexo hipogástrico inferior, que veíamos en las imágenes anteriores que irrigaban hartas zonas, entre ellas el recto y el canal anal. Mientras como el esfínter anal externo voluntario, es decir, está formado por músculo estriado, requiere de un nervio para poder ser voluntario, estando inervado entonces por un ramo del nervio pudendo. Y por último, respecto a los nodos linfáticos, van a drenar a los nodos mesentéricos superiores, que se ven acá, en esta flecha. Luego, los nodos ilíacos internos. Y por último, los nodos inguinales superficiales. Bueno, aquí vemos la inervación, como dije, el plexo hipogástrico inferior, el plexo mesentérico inferior, etc. Y acá está lo que es la rama del nervio pudendo, que va a irrigar al esfínter externo del ano. Y bueno, ahora empezando con ya la integración de contenidos, luego de ver todos los contenidos de la clase, podemos identificar alguna estructura de acá. Por ejemplo, primero lo más prominente que se ve desde acá del abdomen bajando, que sería el recto. Acá está la vejiga, que está cubierta por peritoneo. Y acá esta estructura que va bajando acá, que va, como ven, siguiendo las paredes, que sería el uréter. Y bueno, aparte, aquí está el músculo ilíaco, por ejemplo, aquí está el músculo psoas, aquí en ambos lados. Eh, por acá, como ven, que va saliendo y va llegando hacia posterior y hacia abajo, el ducto de frente, que ya veremos su trayecto con más detalle en clases futuras. Y por último, bueno, como dije al principio, está aquí la sínfisis púbica y el estrecho pélvico superior, que nos va a dar a la entrada de la pelvis. Aquí es una imagen un poco más aumentada y con más iluminación para poder ver bien mejor la estructura. Acá se ven primero unos vasos bien grandes que se van a ir hacia anterior en dirección hacia inferior después, que aquí está cortado, bueno, el anillo femoral, que va a ser la arteria ilíaca externa. ¿Ven cómo va bajando acá? Y acá se va a dividir en la arteria ilíaca interna, por lo tanto, esta estructura de acá que pasa por encima es el uréter, que va a estar muy cerca. A veces se puede dar que esté más sobre los vasos ilíacos comunes, o a veces se puede dar que esté sobre los vasos ilíacos externos, pero en general es muy cerca de esta división, que va pasando por encima con su estrechez media. ¿Qué más? Está, obviamente, lógicamente, aquí algo también bien prominente, pero que no tiene la misma textura, por así decirlo, de la arteria. Es más plana, es más delgada, pero que sigue su mismo trayecto. Entonces, podemos decir que es la vena ilíaca externa. Respecto aquí adentro, podemos ver, como dije, los uréteres. Podemos ver el ducto deferente. Aquí abajo podemos ver las vesículas seminales. Aquí. Y por último, esto es lo que sería si estuviera cubierto por peritoneo, ¿cierto? La excavación rectovesical. Bueno, aquí se cortó la pared anterior de la vejiga. Vemos acá la sínfisis púbica, el estrecho pélvico superior. Y vemos acá las estructuras de la pared interna de la vejiga. Vemos acá el cuello. Vemos que aquí estaría la úvula vesical, que esto de prominencia es muy grande, no corresponde a lo anatómicamente normal. De hecho, este cuerpo tiene una
patología de una próstata hipertrofiada, por eso se ve la vejiga así como levantada en esta zona. Y bueno, vemos acá la base del trígono vesical, el orificio ureteral, que se ve acá pequeño, y el pliegue interuretérico entre ambos. Este es un corte sagital de un hombre, como vemos, a nivel de la sínfisis púbica, que se ve acá, bien grande, prominente. Y bueno, desde posterior a anterior podemos ver que acá está el coxis, podemos ver el recto, el canal anal con sus estructuras internas, podemos ver acá la excavación rectovesical, podemos ver acá la próstata, la vejiga, el espacio prevesical, y aquí está el diafragma pélvico. Es todo esto de acá, que va hacia abajo incluso. Bueno, en el cuerpo se puso una sonda Foley, ya que así se podía delimitar mejor el trayecto de la uretra, que es bien largo. Y bueno, entonces, respecto al trayecto de la uretra, primero, aquí está la porción intramural. Vemos acá los pliegues mucosos, por lo tanto aquí estaría el cuello de la vejiga. Luego está su porción prostática. Vemos acá su pared posterior, donde estaría el colículo seminal, el utrículo prostático, los ductos eyaculadores, etc. Vemos acá luego su porción membranosa, ya que aquí está el diafragma pélvico, atravesando el diafragma pélvico. Y vemos como acá se mete, se inserta en el bulbo esponjoso, bulbo del pene. Aquí está su dilatación, el fondo de saco. Aquí está la fosa navicular y su dilatación prostática. Respecto al canal anal, aquí hacemos un zoom. Vemos acá primero una columna anal, acá, y otra acá. Vemos que aquí hay una línea delimitada, que es la línea pectínea, que es la que divide el endodermo, o sea, la zona formada por endodermo embrionariamente, hacia arriba, y por ectodermo, hacia abajo. Vemos también acá la línea anocutánea, que se ve acá. Y bueno, aquí no se pueden ver los senos anales y las válvulas anales por una cosa de que fue cortado y bien manipulado, pero se pueden ver bien las columnas que están acá. Respecto ya a la pelvis femenina, primero viéndolo desde un punto de reconocimiento de partes, para saber dónde estamos, esto sería la sínfisis púbica, donde está esta varilla acá. Entonces esto es anterior. Acá vemos el recto por posterior, y posterior al recto vemos primero la aorta, cómo se divide en el vaso ilíaco común. Después vemos aquí el paso del uréter encima, por lo tanto aquí ya va a ser la arteria ilíaca externa, que va a ir hacia el anillo femoral. Vemos acá el útero, con su cuerpo, su cuello y su fondo, que lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. Y acá anterior, que está bien cubierto por peritoneo, estaría la vejiga, ¿cierto? Por lo tanto aquí estaría la excavación útero-vesical, aquí estaría la excavación rectouterina, que también es de peritoneo. Para aclarar al tiro, bajo las excavaciones, sobre todo en esta, hay un septo que va a separar el recto del trayecto de la vagina, que no es peritoneo, no es, por decirlo así, está la excavación y bajo ella está el septo. Bueno, ¿qué más podemos ver acá? Vemos acá el peritoneo,
cómo va cubriendo todo. Esto sería el músculo transversal del abdomen por anterior, como cierra. O sea, aquí el cuerpo se abrió lógicamente. Y aquí veríamos más plano, más sin tener como la forma del vaso, la vena cava inferior en aquí. Luego sería la vena ilíaca común, que se dividiría en vena ilíaca externa y vena ilíaca interna. Aquí se levantó con esta herramienta todo lo que es el... Oh, disculpen. Bueno, aquí se levantó todo lo que son las estructuras cercanas al útero, junto con el ovario y la tubuterina. Se levantaron también sus ligamentos de fijación para poder ver específicamente el trayecto del uréter, que vemos acá cómo pasa su porción pélvica, cruzando los vasos ilíacos, ya que aquí está también el estrecho pélvico superior, como ven acá, a este nivel. Y después vemos cómo sigue su trayecto con su segmento parietal, y a nivel de la espina isquiática va a salir y se va a ir en dirección a la vejiga hacia medial. Y vemos cómo pasa acá un vaso por encima, que al principio está lateral a él y luego lo pasa por encima, que es la arteria uterina, que es muy importante, ya dijimos, en el aspecto quirúrgico. Veríamos, aquí se podría ver mejor lo que es el septo, como dije antes, el septo entre el recto y el útero. Bueno, este es un corte sagital de la pelvis femenina que fue cortado a nivel de la línea media, a nivel de la sínfisis púbica que se puede ver acá. Estos son los labios mayores. Aquí está el coxis. Este sería entonces el canal anal, el recto. Luego vendría aquí el útero. Anterior al útero vendría entonces esta estructura, que es la vejiga, y se insertó una herramienta acá para poder ver bien el trayecto de la uretra, ¿cierto? Por lo tanto, esto sería la porción que atraviesa la porción pélvica, que sería el diafragma pélvico. Aquí vemos lo que es el vestíbulo del bulbo vestibular, mejor dicho, y esta otra estructura es el glande del clítoris. Aquí está el vestíbulo de la vagina. Ahora voy a pasar a mostrar unos videos de cistoscopía eh, femenina y masculina para poder ver de mejor manera cómo es eh, la configuración interna de la vejiga. Bueno, entonces aquí vamos a empezar con una cistoscopía femenina. Aquí podemos ver lo que es la entrada de la vagina. Vemos también los labios mayores. Vemos la uretra ahí y el clítoris más arriba. Bueno, aquí entró ya a la vejiga, como el trayecto muy corto de la uretra femenina. Entonces aquí podemos ver inmediatamente la abertura ureteral izquierda, y ahora podemos ver la abertura ureteral derecha, donde se podría llegar a ver el pliegue interuretérico. Y bueno, ahí van a empezar a ver la superficie de la vejiga, las paredes, para ver si verificar ciertas cosas como presencia de cáncer vesical. Ahí podíamos ver la pared superior que estaba con aire debido a la entrada de este cistoscopio. Y bueno, siguen revisando. Estaba la pared izquierda de la vejiga, ahora estaban revisando la pared derecha. Y bueno, en este paciente le van a inyectar Botox a las paredes musculares de la vejiga, por lo tanto tienen que pasar el epitelio, como se ve acá, ya que tenía problemas de sobreacción
muscular de la vejiga, por decirlo así. Y bueno, el de este botox está teñido con azul de metileno para poder visibilizarlo bien. Y lo van a inyectar alrededor, principalmente alrededor del trígono vesical. Bueno, aquí es otra paciente femenina que le van a hacer una cistoscopía para eh, colocarle unos stents ureterales que son una, un stent para permitir que pueda funcionar bien básicamente después de una operación de cálculo renal en este caso y así evitar complicaciones. Y bueno, aquí disminuyó la velocidad para poder ver bien la entrada de la uretra hacia la vejiga, como es bien corta, se ve en muy poco tiempo. Y estamos pasando ahora mismo por el esfínter externo de la uretra, que no se puede ver casi nada, pero sin embargo se puede ver muy bien el esfínter interno de la uretra, que se ve aquí, como dice ahí. Bueno, ahí vemos cómo va pasando en velocidad disminuida. Vemos ahí la vejiga. E inmediatamente aquí vamos a ver lo que es, bueno, se ve la pared de la vejiga, ¿cierto? Y vemos el orificio ureteral izquierdo. Ahora que vemos aquí cómo está eyectando orina. Y el derecho. Recuerden que por su forma impide que haya reflujo de orina hacia el uréter. Ahí vemos cómo se está colocando el stent alrededor, o sea, hacia el uréter, que estos normalmente tienen como una longitud entre 22 y 30 centímetros. Este en específico tiene una altura de 24 centímetros y va a llegar hasta la pelvis renal. Aquí vemos cómo va pasando por el lado derecho. Bueno, va a salir un poco de sangre, muy poco por la irritación del epitelio, pero siempre es normal. Y bueno, ahora vamos a pasar a la cistoscopía masculina. Vemos acá que va a entrar por lo que es la fosa navicular del glande, por su porción esponjosa o del pene. Vemos acá como entrando. Aquí la uretra masculina eh, tiene curvas, como dije, entonces en algún momento se va a tornar horizontal y después vertical, por lo que tiene que hacerse con unos movimientos específicos para no hacerle daño al paciente. Entonces aquí se van a ver bien las curvas, sobre todo la de la porción membranosa de la uretra. Aquí se ve una curva, entonces aquí vamos a pasar a la porción horizontal. Vemos acá el fondo del saco del bulbo del pene. Y ahora pasó de nuevo por la segunda curvatura, que ahora va a ser la porción membranosa y después la porción prostática. Como dice acá, pasó ahora mismo a la uretra prostática. Y aquí vemos el esfínter interno de la uretra. Se ve aquí la entrada. Bueno, ahí están como elevaciones dadas por la próstata. Este es lo que es el colículo seminal con el utrículo prostático. Ahí está la cresta. Bueno, ahí están las paredes de la vejiga en inglés. Vemos acá la apertura del orificio ureteral. Vemos acá el pliegue interuretérico, ¿cierto? Y al otro lado
siguiendo el pliegue interuretérico para poder encontrar el otro orificio ureteral, ¿cierto? Aquí, bueno, dice la pared vesical que es trabeculada, con esos como pliegues, mientras que el trígono vesical es liso. Y aquí vemos el domo de la pared superior de la vejiga que tiene aire, en este caso por la entrada del cistoscopio, pero normalmente no tiene aire, normalmente este espacio es completamente estéril. Bueno, ahí estaban revisando en caso de que hubiera algún indicio de cáncer vesical, estaban revisando sus paredes. Y aquí estaría lo que es la úvula vesical, un poquito más arriba del esfínter interno de la uretra. Vemos que va saliendo un poco de sangre por la irritación del epitelio uretral. Ahí veíamos el colículo. Vemos cómo va pasando la porción membranosa, que se ve ahí, y se ve también, por lo tanto, el esfínter uretral externo, aquí. Aquí estamos en el fondo del saco del bulbo del pene, y aquí vemos cómo va bajando por la primera curvatura hacia la porción esponjosa. ¿Ven? Como ahora mismo está vertical, es porción horizontal y luego se vuelve vertical de nuevo. Y bueno, eso con polvo que se ve no es más que el mismo epitelio irritado que se salió producto del paso de este cistoscopio. Y bueno, eso sería todo lo de esta clase. Fue un gusto haberla hecho, haberla preparado para ustedes. Obviamente, si tienen cualquier duda, voy a dejar mi contacto aquí para que me hablen cualquier cosa. Y eso, nos vemos en la próxima clase.